¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Gracias una vez más por sintonizarnos y por poder encontrarnos cada 7 días, una vez por semana, para pensar juntos. Esto que lo decimos ya desde hace 5 años. Pensar juntos cómo hacemos para proteger, para cuidar la única casa que tenemos. Mire, hace un tiempo se decía que teníamos que ser muy cuidadosos con el medio ambiente por las generaciones futuras, por lo que viene. Bueno, como suele decirse literariamente, el futuro ya llegó. Aquello que decíamos que había que cuidar para el futuro ya no es tan así. Tenemos que cuidar porque lo que peligra es el presente. Y el programa de hoy es un programa distinto. Generalmente en Onda Verde no traemos invitados al piso, solemos hacer producciones fuera de nuestras grabaciones permanentes. Pero hoy quisimos hacer algo distinto y está vinculado con esto de el presente. Hoy vamos a hablar de las normativas, de las leyes, qué relación tienen estas con el medio ambiente, qué se debiera tener en cuenta el legislador, qué debiera tener en cuenta a la hora de generar normativas, generar leyes que puedan cuidar nuestra única casa. Un Estado de Derecho se mueve a través de sus normativas, se mueve a través de sus códigos, por ejemplo. ¿Qué es un código? Un código es un conjunto de normas, de reglas que establecen, que regulan, que nos dicen qué está permitido hacer y qué no está permitido hacer, pero que también está vinculado con nuestra vida cotidiana. Hace poco se reformó el Código Civil en nuestro país. ¿Sabemos para qué sirve el código? Más allá de la gente del derecho, de los especialistas, cada uno de nosotros, ¿sabemos para qué sirve? ¿En cuánto nos puede beneficiar o no? Se quiere ahora reformar la Constitución provincial. ¿Cuán interesados estamos en ello? ¿En qué puede afectar a nuestra vida cotidiana que la ley de leyes, la Carta Magna Santafesina, sea modificable? Y en lo que nos incumbe a nosotros, en esta hora que tenemos cada semana para hablar sobre cuestiones socioambientales. ¿Lo ambiental debe estar presente? ¿Está presente en el Código Civil? ¿Hay algunas modificaciones en nuestro Código Civil que hablan de lo ambiental? Si se reforma la Constitución, ¿qué leyes, qué normas, qué requisitos debiera tener nuestra Carta Magna vinculado con lo socioambiental? ¿Qué debiéramos proponer los ciudadanos? ¿Qué debiera tener en cuenta el legislador a la hora de plantear una nueva Constitución? Y algo que le vamos a preguntar a nuestros invitados hoy. ¿Esto queda en letra muerta? ¿Hay responsabilidades del Estado para que esto se cumpla? ¿Cómo hacemos para exigir que a veces bellísimas normativas finalmente se cumplan? Un programa que va a hablar de esto y que te lo presentamos como siempre en nuestro sumario. Se empieza a debatir la reforma de la Constitución en la provincia de Santa Fe. Respecto a ello nos preguntamos, ¿qué lugar ocupa el medio ambiente en la ley de leyes? ¿Hay nuevas perspectivas? Además, ¿qué dice el nuevo Código Civil? ¿Se piensa en nuestra madre tierra? Entrevistamos a Gonzalo Soso, doctor en Ciencias Jurídicas, especialista en daños, vicedecano de la Facultad de Derecho. Con él hablamos sobre los derechos ambientales existentes en el nuevo Código Civil. Además, entrevistamos a Lautaro Barisco, abogado integrante de Capibara, quienes organizaron el año pasado jornadas para proponer derechos ambientales en la nueva Constitución provincial en caso de que se reforme. Y por último, Pablo de Greff, abogado, docente de la Cátedra de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la UNL. Ellos nos explican qué lineamientos ambientales debiera tener la nueva Constitución provincial. Tendremos, como siempre, información medioambiental en las 3 luces del semáforo. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la TV regional que aborda temas ambientales. Nuestra locutora Celina Pérez te presentaba el índice. De esto vamos a hablar hoy y tenemos invitados. Allá por mayo se empezó a discutir, por mayo del 94, cuáles serían esos cambios. Pensábamos con la producción que nuestra Constitución es nueva, pero tiene 24 años. Y pensábamos también que es posible que algunos de los televidentes que están viendo ahora este programa tengan esa edad, que nacieron con la nueva Constitución. Para ellos, para los que se olvidaron, para recordar nosotros, recordar algunas cosas que se debatían por aquellos días y que se incorporan nuevos derechos.
Los derechos ambientales, hace 24 años, parecían como novísimos derechos, como cosas nuevas. Si bien ya era un tema instalado, o mínimo, medianamente instalado en la sociedad, que aparezca en una Constitución era relativamente nuevo. Yo me voy a tomar la libertad de hacer algo que uno intenta no hacer en televisión, pero para ser rigurosos con la información vamos a hacerlo, y que es leer algunas de las cosas que plantea esta nueva Constitución. Por ejemplo, su artículo 41, que dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y que tienen el deber de preservarlo. Artículo interesante el artículo 41, donde habla de diferentes temas, pero me quedo en el final de lo que dice la normativa. Las autoridades deben proveer la protección de este derecho. Lo hemos visto en más de una oportunidad en estos 5 años de programa. ¿Cuántas de estas regulaciones que aparecen como interesantes, necesarias, en lo que tiene que ver en nuestra geografía, por ejemplo, el modelo agrotecnológico, las fumigaciones, ¿cuánto se controla de ellos? ¿Por qué no tenemos una normativa provincial que regule para todos iguales? Y entonces tenemos localidades de la provincia de Santa Fe que se prohíbe fumigar algunos metros, a otros más, a otros menos, y en algunas no existe absolutamente nada. Habla el artículo también de la utilización racional de los recursos naturales. Me cambio de geografía, y si no vivo acá y vivo en la cordillera de los Andes o en la Patagonia, entonces diré cuánto de esto está presente en la vida cotidiana con los megaemprendimientos de minería a cielo abierto. El artículo 41 habla de la preservación del patrimonio natural y cultural. Y cuántas veces en este programa hemos visto cómo diferentes pueblos originarios dicen que no se cumplen regulaciones básicas o pactos internacionales a los cuales no hemos adherido. El artículo dice que se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos peligrosos o radioactivos. Bueno, eso se cumple, hay control sobre esto, no hubo intentos para que otros países traigan su basura radioactiva a nuestro país. Hace muy poco hablábamos de la basura electrónica, de la chatarra electrónica, de lo perjudicial que esto significa y qué poco se ha hecho con este tema. Y no nos quedamos solo con eso, la cláusula ambiental en esta Constitución del artículo se halla inserta en una nueva serie de derechos, para que lo podamos entender usted y yo, que se conocen como nuevos derechos y garantías, que amplía los derechos humanos. Entonces es importante que nos detengamos algún instante aquí. El derecho ambiental como parte de un derecho humano. Después vamos a ver y vamos a preguntarle a nuestros invitados qué pasa si se chocan los derechos colectivos con los derechos individuales en este caso. Y de hecho hay, y también me sirvo de un apunte aquí, hay algunas constituciones provinciales y hasta internacionales que ya tienen adheridos estos derechos, al menos en sus constituciones. España, Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay. Solo por hablar de algunos, ya hablan de la necesidad y el derecho a vivir en un ambiente sano. Las constituciones de Ecuador y Bolivia, que me animo a decir que tienen una mirada interesante y hasta de vanguardia. Por ejemplo, algunas de ellas le dan a la tierra, la consideran como objeto de derecho y por eso hay que resguardarla. En nuestro país también, constituciones como la de Formosa, Buenos Aires, Jujuy, La Rioja, San Juan, San Luis, Río Negro, Córdoba, en todas ellas también aparece esta normativa. Después hay que ver si se cumple o no se cumple. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablarlo con los invitados, pero es el momento ahora de presentar la primera luz del semáforo. Usted ya nos conoce desde hace mucho tiempo, ¿no? Y el semáforo plantea 3 luces, la luz roja, la amarilla y la verde. Esa primera luz, que es la luz roja, es la que nos trae la información grave, la noticia peligrosa. Y como todo semáforo, cuando se prende la luz roja, nos detenemos, nos paramos, porque estamos alertas, estamos preocupados. Voy al encuentro de la primera luz del semáforo. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo andás? Gracias. Primera luz del semáforo, luz roja, sí. Nos lleva a Perú. Una líder indígena, una mujer, 81 años, que estaba relacionado con el cuidado del medio ambiente, fue asesinada. Así es. Tal como sucedió con el caso de Berta Cáceres,
esta mujer también en Perú, en lo que es la Amazonia de Perú, fue asesinada. 5 balazos. Se cree que fueron extranjeros quienes la asesinaron. Por ahora, las primeras investigaciones dan cuenta de que fueron 5 balazos y se sospecha de algunas personas. No hay nada claro todavía. Esto sucedió en Perú, sucedió esta semana y te lo contamos en La Luz Roja. La primera luz del semáforo del día de hoy. Olivia Arévalo, sabia indígena, fue también cultora de los conocimientos tradicionales de su etnia, así como activa defensora de los derechos culturales y ambientales de su pueblo. Fue reconocida por cultivar la medicina tradicional y los cantos sagrados de su pueblo, declarados Patrimonio Cultural en junio de 2016 por el Ministerio de Cultura de Perú. Con su actividad expresaba su relación íntima y armoniosa con la naturaleza, relación que se establece sobre la base de aprender de ella, cuidarla, escucharla y respetarla. Por su parte, la ONU condenó el asesinato de lideresa y destacó su trabajo en las comunidades indígenas al considerarlo clave para el desarrollo del país. Bueno, en el desarrollo veíamos algunas de las implicancias de esta líder de los pueblos originarios, peruana. Muy importante para la región, muy importante para el medio ambiente. Se sospecha, decís, de la posibilidad de un extranjero, más concretamente de un canadiense. De un canadiense, ¿no? Son las primeras aproximaciones de la investigación. Sin embargo, esto se va a seguir investigando, vamos a seguir viendo en detalle lo que pasa en los sucesivos programas de Onda Verde, pero también hay que decir que no se sabe. Se sospecha de estas personas, no se sabe si es un crimen por encargo, como sucedió con Berta Cáceres, con sicarios, no se sabe si es un asunto personal o una vez más la persecución que tiene que ver contra líderes de la región, líderes indígenas, está relacionado también con esto. Vamos a seguir viendo qué sucede en estos meses. Raúl hablaba de Berta Cáceres porque evidentemente es el disparador, ¿no? Es la motivación de muchos ambientalistas, ecologistas, militantes ambientales, poner el nombre que vos quieras. Pero lo hemos dicho en más de una oportunidad, sobre todo en Centroamérica, hay una persecución a aquellos que están defendiendo el medio ambiente y vuelve a ser una luz roja que se prende en el semáforo, una preocupación. Con esta preocupación nos vamos al corte. Cuando volvamos vamos a estar ya con invitados en el piso y vamos a hablar de esto que decíamos al principio. En principio vamos a empezar con el Código Civil y vamos a ver ¿qué nos dice el Código Civil en lo que tiene que ver con derechos ambientales? Todo eso después de este pequeño corte. Segundo bloque del programa, vamos a dividir, si le parece, en dos grandes bloques lo que nos queda del programa. Vamos a hablar primero de la reforma del Código Civil y de los nuevos derechos o los derechos del ambiente. Después de 144 años, los argentinos tenemos, desde hace un par de años, desde el 2015, tenemos nuevas regulaciones para ordenar nuestra vida cotidiana. De eso se trata el Código Civil, ¿no? Cómo ordena nuestra vida cotidiana. Este nuevo código reemplaza uno que después, imagínense, ¿no? Cómo ha cambiado la vida, las costumbres, las relaciones. Después de casi 150 años, en muchas cosas estaba obsoleto. Y usted seguramente se acordará, hará 2 años y medio, 3 años, cuando se discutía esto y se hablaba, por ejemplo, de que para casarse ya se cambiaba la edad, de que estaba permitida la procreación con técnicas de reproducción asistida, que la pareja no estaba obligada a convivir, que el adulterio ya no es causa del divorcio, que se agilizaba los procesos de adopción de chicos. Bueno, lo que más se habló, me parece, o nos parece, por esos días. Pero tiene otras cuestiones importantes, que es lo que tiene que ver con el derecho ambiental. Voy a la mesa hoy que tenemos acá preparada en el estudio para presentar a Gonzalo Soso, abogado. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Un placer. Gonzalo es abogado, corregime, especialista en derechos y doctor en ciencias jurídicas y sociales, postdoctorado sobre Derecho y Globalización, profesor en la Universidad Nacional del Litoral, autor de varios libros
y vinculado desde hace un tiempo a la cuestión ambiental, ¿no? Sí, sí, desde hace ya 10 años, por lo menos, sí, sí. Desde que empezamos a hacer una maestría juntos con la Universidad de Limoges de Francia sobre esos temas allá por el 2005. Bueno, hace un par de semanas estuvieron con académicos franceses aquí en Santa Fe debatiendo esto, ¿no? Sí, 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 vienen los profesores de la Universidad de Limoges a dar clases en la maestría y se quedan una semana, así que sí, estás bien informado. Estuvimos una semanita entera. ¿Qué error cometí cuando presentaba algunas cosas del Código Civil o más o menos por ahí pasa? Está muy bien, está muy bien. ¿Pasa por ahí? Muy bien, sí, sí, sí. ¿Qué aparece dentro de lo que a nosotros en esta hora nos interesa, desde el derecho ambiental? ¿Qué aparece de nuevo en el Código Civil? El Código Civil y Comercial tiene un dato que es tremendamente importante, que es el afán por acercarse a la Constitución. El artículo 1 del Código dice, bueno, no lo dice de esta manera, pero lo que señala es que la Constitución es la cabeza, ¿no?, del punto arquimédico del Código. Llamamos a eso constitucionalización, ¿no?, del derecho privado, y es por eso que incorpora los derechos de incidencia colectiva en el artículo 14, entre los cuales está el derecho a la cultura y el derecho al ambiente. Entonces es un código muy, digamos, innovador en este punto, porque haciendo caso de lo que dice la Constitución después de la reforma del 94, incorpora junto a los derechos individuales, que todos los códigos civiles siempre han regulado, los derechos de incidencia colectiva. Entonces le da entrada dentro del código al ambiente, concebido como un derecho colectivo, y plantea, bueno, la necesidad de que las relaciones del derecho privado, o sea, por ejemplo, el ejercicio del poder de un propietario sobre la propiedad privada, la libertad que tiene un contratante para poner en contenido un contrato, tenga que ajustarse también esos derechos de incidencia colectiva y haya que respetar los bienes que esos derechos protegen, que son bienes comunes, ¿no? Entonces hay dos normas ahí que son clave, no vamos a hacer una clase de derecho para no aburrir a la gente, pero hay dos normas que son el artículo 14 y el 240, que son las que le dan fundamentalmente entrada a estos derechos y a estos bienes. Es un cambio, es un giro copernicano para el derecho privado, porque el derecho privado siempre se ha puesto en primera línea los derechos individuales. Claro. Y les ha reconocido límites siempre en función de otros derechos individuales. Pero no de un derecho colectivo. No de un derecho colectivo. ¿Eso quiere decir cuando se habla de que el ambiente se convierte en un bien jurídico? Bueno, para el derecho privado el ambiente era invisible. O sea, si vos tomás un código del siglo XIX, el ambiente, la naturaleza como tal no existía. Lo que hace este código es reconocer que la naturaleza es un bien, que tiene un valor. Incluso menciona una serie de bienes que se llaman microbienes ambientales, no solo el ambiente en general, sino también la biodiversidad, la flora, la fauna, el agua, o sea, una cantidad de bienes que integran ese macro bien ambiente. Pero bueno, sí, no podría decir el ambiente o la naturaleza como bien estaba invisibilizado en los códigos del siglo XIX y ahora está es visible, es un bien para el derecho privado y lo son también los bienes que integran ese macrobién. ¿Sí? ¿Es correcta la Porque observación? no puede, digamos, y corregime, sacame el error, digo, no puede relacionarse igual un daño al ambiente con otro tipo de daños, con el accidente de auto, por ejemplo, o me edifican una casa al lado y me llenan de humedad la pared. Ahí, no se tipifica igual, ¿no? Bueno, obviamente eso, la presencia de ese bien ambiente dentro del Código Civil hace que las principales instituciones del Código cambien un poco el estilo que tienen y encuentren particularidades. Esas instituciones que giran un poquito ahora en relación al ambiente son, como yo te decía, el contrato, la propiedad privada, pero también la responsabilidad por daños. La responsabilidad por daños también, cuando se trata de daños ambientales, tiene un estilo diferente.
O sea, el derecho de daños no es más monolítico, Claro. ya no lo es, no lo era antes del código, pero ahora menos aún. O sea, tiene un perfil propio. El daño ambiental, si es un poco lo que quieres decir, el daño ambiental tiene un perfil Tiene un propio. perfil propio. Sí, tiene un perfil propio que lo aleja de otros tipos de daños, como puede ser un accidente automotor. Sí. Cuando habla de derechos colectivos, leía algunas cosas para venir al programa. El artículo 240 Sí. es muy claro, digo, habla de ecosistema, biodiversidad, Sí, sí. sustentabilidad. Sí, ¿A sí. eso se refiere con el bien colectivo? Sí, quizás la norma más linda del código en términos literarios es el 240. Es un artículo que es de una gran inspiración, ¿no? Ese artículo tiene la idea de que el ejercicio de los derechos individuales tiene que ser compatible con el ejercicio de los derechos colectivos, y ahí menciona una cantidad de microbienes, ¿tá? Desde los valores culturales, que está un poquito más alejado Claro. del tema que nos interesa acá, pero después también una serie de microbienes, y les da una entidad importante. Por ejemplo, el paisaje. Te iba a decir, habla del paisaje. Aparece el paisaje, el agua, la flora, la fauna, la biodiversidad, pero por ejemplo aparece el paisaje. La consideración del paisaje es central, por ejemplo, en el tema de la propiedad privada, ¿no? El poder propietario y la necesidad de que el propietario respete el paisaje y contribuya a que los paisajes no solo se conserven, sino que además se desarrollen, es un cambio de mirada absoluta, porque los propietarios no tenían antes de esto ningún rol en relación al cuidado o a la protección del paisaje. Ahora es responsable o corresponsable. Y ahora tiene un deber de contribuir a la conservación del paisaje y al desarrollo del paisaje. Lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa con la flora, con la fauna. Sí, sí. Y habla del consumo sustentable también. Pues en el 1094 tiene otra norma que es muy interesante, que es en el artículo 1094, esta idea de acceso al consumo sustentable, que es una manera de ambientalizar el derecho del consumidor. Porque, bueno, el código incorporó al consumidor dentro del código, o sea, se codificó al derecho del consumidor que estaba afuera. Y en este artículo 1094 lo que se intenta hacer es, al mismo tiempo, ambientalizar el derecho del consumidor, o sea, que el consumo sea también orientado por el principio de la sustentabilidad. Bien. Es una idea que en realidad no es nueva, no es del código originariamente, es una idea que ya está en el derecho internacional del derecho del consumidor, en las directrices de Naciones Unidas sobre protección del consumidor, y lo que se hace aquí es incorporar. Entonces, por ejemplo, una publicidad que se hace de productos y servicios no puede ser antiambiental. ¿Tá? Eso es una publicidad que es considerada para este código como una publicidad abusiva. Bien. Bueno, nada, hay una cantidad, los contratos de consumo no pueden tener cláusulas que de alguna manera conduzcan al desarrollo de conductas de consumo que sean contrarias a la protección del ambiente, inciten a conductas contrarias a la protección del ambiente. Esas son cláusulas abusivas ahora, por violación de las normas ambientales. Lo que intenta hacer esa norma es poner la misma línea de trabajo, si vos querés, con el objetivo de proteger al ambiente, a los consumidores y al derecho del consumidor. Poner la misma línea de trabajo del derecho ambiental. Es una norma importantísima. Importante. Buscando información veía que otras legislaciones, sobre todo latinoamericanas, toman el agua como un derecho humano. Nuestro Sí. código no. ¿O sí? Estaba en el anteproyecto, estaba en el artículo 241 del anteproyecto, es en el trámite de la sanción del código se sacó, ¿no? El derecho fundamental de acceso al agua se sacó. Finalmente en el código no está reconocido como uno de los bienes ambientales, pero se sacó. De todas maneras, el Estatuto del Agua hoy en la Argentina incluye esta idea, obviamente, de que el agua, que existe un derecho humano al agua. Existe también la idea de que el agua es un macro bien ambiental, es un micro bien ambiental que integra el macro bien ambiente, y eso está en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fines del 2014 que se llama Kersich,
que para mí es una sentencia revolucionaria, para mí, para la comunidad jurídica en general, todo el mundo la ha interpretado en el mismo sentido. Es una sentencia que inaugura una nueva era en la Argentina, ¿no? Una nueva era respecto al Estatuto del Agua en la Argentina, ¿no? Todo esto que te acabo de decir, eso está en la sentencia de Kersich, es innegable. El intento del código era también importante, pero bueno, se puede lograr el mismo resultado a partir de otros lugares, de otros espacios. En el caso de la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Que hace exactamente lo mismo que lo que se proponía hacer en el Código. Te preguntaba esto porque entre tantos rumores de lo que debiera tener la Constitución, la nueva Constitución provincial, si es que finalmente se decide reformarla, en el anteproyecto o en el borrador estaría el agua como recurso humano, como derecho humano, como derecho. Y en potestad del Estado. Ahí borrador, digo. No, está en el proyecto que se presentó, en el proyecto que que presenta para la reforma de la Constitución el Poder Ejecutivo. Entre los nuevos derechos, en el artículo 2 figura el derecho al agua. Figura también la protección del ambiente, y después un poquito más abajo, en un apartado sobre los servicios públicos, lo que dice es que la titularidad de los servicios públicos será intransferible, como lo disponen algunas constituciones y como se disponen incluso en algunos códigos de aguas provinciales, de las provincias de Argentina. Sí, a mí la cláusula de el derecho al medio ambiente sustentable, que se establece allí como un nuevo derecho, a mí no me termina de convencer porque es una cláusula que está refiriéndose centralmente al paradigma del desarrollo sustentable. Y en realidad la reforma del 94, el paradigma que incorpora es el del desarrollo humano. Entonces te fijas bien, artículo 41 de la Constitución Argentina pone el acento en la idea de desarrollo humano, igual que lo hace la misma reforma del 94 en el 75 y 19, cuando reforma la cláusula del progreso. Y eso tiene una razón de ser histórica, que es que en el año 90 empezó la publicación del informe del PNUD sobre desarrollo humano. Es un paradigma diferente del desarrollo sustentable. A mí me parece que si la reforma porque la ley que convoca la reforma es una ley de habilitación que limita de alguna manera los contenidos y el enfoque. Si el enfoque con el que termina trabajando un eventual constituyente en este tema es el del desarrollo sustentable, a mí me parece que eso es un retroceso, sería volver a una especie de cláusula ambiental al estilo de las que se hicieron en América Latina después de Estocolmo del 72. Claro. Tendríamos una cláusula ambiental parecida a la Constitución de Panamá del 72. Claro. La Constitución del 94 tiene una idea mucho más evolucionada de ese asunto. Me parece bien lo del derecho al agua, establecer como nuevo derecho el derecho al agua. Me parece que eso sí sería, eso lo veo, me parece que es un acierto. La nueva ley de aguas de la provincia que se aprobó hace un par de meses ya lo hace también. O sea, está en la ley de aguas de la provincia que tiene... Nosotros trabajamos en la revisión de ese proyecto desde la universidad y tiene un libro primero con un estatuto del agua muy bueno, y está esta idea del derecho humano al agua en esa norma. Y lo último es lo que decías de la titularidad de la intransferibilidad de la titularidad de los servicios públicos. Bueno, eso es un tema realmente debatible como está planteado, porque está planteado en relación a todos los servicios públicos, no está planteado en relación al servicio del agua, está planteado en relación a todo tipo de servicios públicos, y en donde se lo ha establecido mundialmente, cuando se ha establecido esa cláusula, se la ha establecido en relación al agua específicamente, no en general, sino en relación al agua en particular. Gonzalo, gracias. Gracias por venir y gracias por seguramente es un esfuerzo didáctico el de explicar cosas tan técnicas a gente que no siempre conoce el tema. Sí, pero bueno, es parte de la función.
Gracias, Gonzalo. Gracias, gracias por la invitación. Nos queda parte porque tengo que ir a la luz amarilla ahora. Voy a ir despacio al encuentro de Raúl para presentar la segunda luz del semáforo, la luz amarilla con la cual vamos a cerrar este bloque y que tiene que ver con algo que hablábamos hace poco en el programa. Hace un par de semanas atrás hablábamos sobre el plástico, ¿no? El plástico como un objeto contaminante que inclusive atenta con la biosfera y también con la fauna marítima. Hablábamos de que casi no hay, ya no sé, algunos ya no plantean reciclar, sino modificar el plástico. Y parece que la ciencia está en eso, por eso voy al encuentro de Raúl, segunda luz del semáforo, sí. Luz amarilla. Bueno, científicos descubrirían una enzima que disuelve el plástico. Así es, lo descubrieron, digamos, de forma accidental. Es algo que surge hace 2 años atrás aproximadamente en Japón. Ahora se está trabajando, dicen los científicos, que podría ser industrialmente, potenciablemente industrial para más adelante. O sea que esas enzimas podrían destruir totalmente el plástico y así dejar de contaminar, como vimos en programas de Onda Verde, mares, ríos, lagunas y demás. Como es un proyecto todavía y no es realidad, lo ubicamos en nuestra segunda luz del semáforo, la que nos dice atención, luz amarilla. Científicos del Reino Unido y Estados Unidos rediseñaron una enzima que come plástico y que en un futuro podría ayudar a paliar la contaminación. El descubrimiento se realizó mientras examinaban la estructura de una bacteria presente en un centro de reciclaje de residuos en Japón. En 2016 fue identificada como un organismo capaz de alimentarse de plástico. La bacteria produce una enzima que es capaz de digerir el PET, un tipo de plástico patentado en la década de 1940 y que hoy se usa en millones de toneladas de envases. El PET puede persistir cientos de años en el medio ambiente y actualmente contamina grandes áreas de tierra y agua en todo el mundo. Interesante lo que planteabas, y dentro de este proyecto está la posibilidad de que este proceso industrial que se explicaba recién en el desarrollo convierta, por ejemplo, el PET. Sí, las botellas que son de plástico, claro, que consumimos habitualmente en gaseosas y demás, esos objetos que parecen descartables, se conviertan en algo que es, a través de esta enzima, en algo mucho más sencillo de digerir, de producir o de reciclar en otra cuestión. No debemos olvidar que hace muy poco hablamos en nuestro programa en Onda Verde de que se consumían exorbitantes números de plásticos. Debemos decir que esto por ahí no va a resolver todo lo que es el problema del plástico y la suciedad que causa en nuestras aguas, en nuestros mares y en la tierra. Pero sí es un paso adelante. Veremos, todavía no podemos considerarlo luz verde porque esto está en etapa de estudio. Aún los científicos no saben si lo hacen industrialmente o no. Por eso lo colocamos en este espacio, en la luz amarilla. Por eso vaya si es importante esto, y vaya si es importante esto que decimos habitualmente, que la ciencia y el medio ambiente pueden ir de la mano, que no necesariamente son antagónicas. Con esta reflexión nos vamos, segundo corte del programa. Cuando volvamos, allí en la mesa donde hacemos las entrevistas, va a haber 2 profesionales del derecho para que nos hablen sobre qué normativas debieran tener, según ellos, según los alumnos con los cuales trabajan, según el ámbito académico, qué normativas debiera tener una nueva constitución provincial en materia ambiental. Todo eso después del corte. Tercer y último bloque del programa, entramos en lo que habíamos prometido, ¿no? Vamos a hablar de la posibilidad de que se reforme la Constitución provincial. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Está con nosotros el doctor Pablo de Greff, docente de la Facultad de Derecho y de la Cátedra de Derecho Ambiental, ¿no? Exacto. Y está Lautaro Barisco, que ya es integrante de un colectivo que nos ha visitado en más de una oportunidad, que es el colectivo Capibara, y que el año pasado estuvieron también haciendo una especie de jornadas con militantes ambientales, profesionales del derecho, sobre esto, ¿no? ¿Qué aportes? Aparte sacaron un documento que leí con mucho interés,
qué aporte se debe dar para la nueva Constitución provincial desde el derecho ambiental. ¿Digo bien? Exactamente, efectivamente. Bueno, gracias por venir. Pregunta para los dos necesaria. Si se reforma la Constitución, supongamos que, bueno, que ya está, que se llegó al acuerdo político, que se reforma, ¿qué innovaciones en derecho ambiental debiera tener para ser una Constitución moderna y sobre todo cumplible la Constitución provincial? Bueno, el tema de la eficacia de la norma, sobre todo en un tema que cobra cada vez más importancia, como es la tutela del ambiente, la necesidad de proteger el ambiente, es evidentemente una cuestión fundamental. Yo brevemente, antes de pasar a la respuesta, siempre digo que nuestro país tiene un plexo normativo en materia de protección, de tutela del ambiente, de sus elementos, de los recursos, etcétera, que es ciertamente bastante completo y bastante bueno, pero bueno, se choca generalmente contra la falta de eficacia por un montón de cuestiones que tienen que ver a veces con cuestiones culturales, a veces con el rol deficitario que cumple el Estado, sobre todo en materia de control, pero sí, coincido en que la eficacia de la norma es fundamental. No cabe dudas, entiendo yo, que el derecho a gozar de un ambiente sano tiene que estar incluido eventualmente como un derecho nuevo, como una garantía nueva reconocida por la Constitución de la provincia de Santa Fe, un poco porque las circunstancias lo imponen, un poco porque es algo que ya está reconocido, como decías vos, Ricardo, recién, a nivel mundial y a nivel nacional. En este sentido, inclusive, es válido decir que buena parte de las provincias argentinas reformaron sus constituciones, inclusive antes de lo que lo hizo la nación, el país, y ya incluyeron en esas respectivas reformas, en los años posteriores al advenimiento de la democracia, provincia de Córdoba, provincia de Río Negro, a fines de la década del 80, ya incluyeron el derecho a gozar de un ambiente sano como una garantía constitucional. De modo que, indudablemente, eso se corresponde con una necesidad de la realidad, pero también se corresponde como una cuestión, como decías vos al comienzo, como un reconocimiento lógico del derecho a gozar de un ambiente sano como un derecho humano. Y en ese sentido parece indudable e impostergable ese reconocimiento. Lautaro, en las jornadas que ustedes hicieron con Capibara, ¿qué encontraron como necesario que debiera figurar una Constitución como artículo para que el señor, la señora que ahí ya terminó de comer, está lavando los platos, ahora mientras ve el programa dice, bueno, ¿qué debiera figurar en la Constitución concretamente? Bueno, ciertamente, digamos, la posición de la asociación y más, inclusive teniendo en cuenta las conclusiones de aquella jornada, hacen énfasis en los incentivos necesarios para que las autoridades puedan cumplir con los mandatos que en parte bien señalaba el doctor de Greff. ¿Por qué? Porque más allá que efectivamente nosotros abogamos por, digamos, ser más ambiciosos en relación a qué es lo que el humano puede esperar positivamente de su relación con la naturaleza, lo cierto es que algunas experiencias institucionales previas de otras provincias, por ejemplo la provincia de Entre Ríos, que tiene en su constitución el plan estratégico ambiental incorporado, que tiene incorporado el derecho al agua en su plexo normativo, luego del 2008 se convirtió en la provincia que alberga el lugar más envenenado del país y del mundo, digamos. Entonces, evidentemente, el problema realmente funciona por el lado de los incentivos. Tomando nuevamente lo que decía hoy el doctor Sosa, ¿cuál es la gran crisis que está habiendo, digamos, en el modelo jurídico tradicional, que es consecuencia en realidad de una sucesión de crisis políticas? Es la noción de representación, básicamente y fundamentalmente. Tanto en el Código Civil como en las constituciones, la noción de representación que existía era una representación de agencia excluyente. ¿Qué significa agencia excluyente? Que se negaba la capacidad para expresarse y actuar de una entidad determinada, y esa capacidad se atribuía absolutamente a otra. Entonces, por ejemplo, en el Código Civil tradicional se le negaba la capacidad para actuar totalmente a la mujer
y se le daba al marido hasta 1968. Se le negaba absolutamente la capacidad para actuar a los niños y se le daba a los padres. Y así llegamos también a las cosas, era el mismo dispositivo representativo. Y esto es una curiosidad que tal vez me interese mucho, pero siempre se decía que en realidad el código no tenía teoría de representación, lo que es muy extraño, la tenía. Lo que pasa es que era tan absoluta, de alguna manera, la presencia central del propietario, poseedor, hombre de familia, era tan potente que, si que se quiere, disolvía a aquello que quedaba oculto. Entre otras cosas, las naturalezas, los animales, las esposas, los hijos, las personas que eran calificadas de demente. Que el nuevo Código Civil viene a romper, pero fijémonos nosotros, eso queda en las constituciones. Esta noción de la representación está en la Constitución Nacional. Cuando la Constitución Nacional establece que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, ¿qué es lo que está haciendo? Está negándole agencia al pueblo y entregándosela a los representantes. Esto tiene serias consecuencias para la administración de la naturaleza y el ambiente. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se moviliza, por ejemplo, en un pequeño pueblo contra los agrotóxicos, contra los problemas, bueno, contra los agrotóxicos es el gran tema, creo, hoy, no tiene consecuencias si de alguna forma esto no se traduce ni en ordenanzas, ni en sentencia, ni en, digamos, un acto público representativo del Estado. ¿Cuál es el énfasis nuestro? Es muy difícil romper los esquemas institucionales tradicionales, fundamentalmente porque a pesar de que la Constitución Nacional establece la preexistencia de las provincias, lo cierto es que tienen pocos elementos que le dan a las provincias para transformar este esquema. Ambos coincidieron en el tema de que a veces las normativas están lindas, son interesantes, el tema es cómo hacemos para cumplirlas. Recuerdo hace un tiempo atrás una entrevista que le hicimos al ministro Esperanza, al ministro de Medio Ambiente de la provincia, y hablábamos de normativas, por ejemplo, con fumigación y agrotóxicos, y me decía, tenemos 2 inspectores para controlar toda la provincia. Sigue siendo un problema, es un divorcio esto entre lo que se legisla y lo que finalmente después se puede llevar a cabo, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Volvemos a lo mismo, el tema de la eficacia de la norma y de los presupuestos que genera la propia norma o que se generan desde el Estado en materia presupuestaria, en materia de financiamiento para que la norma sea de posible cumplimiento, en materia de control, en materia de voluntad política, porque evidentemente si no hay eficacia la norma queda en letra muerta. Yo pensaba en ese sentido y en lo que decía, en relación a lo que decía Lautaro recién y lo que planteabas vos de cuáles son, porque la norma en definitiva tiene que ser eficaz, pero también tiene que ser posible, claro, ¿sí? También tiene que ser posible. Y en ese sentido es muy válido el planteo de cuáles son eventualmente los temas que van a ser incluidos en una reforma, en una eventual reforma, y de qué modos se van a legislar. Porque muchas veces pretender regulaciones absolutamente ambiciosas terminan provocando precisamente que la norma luego sea de muy difícil cumplimiento. Vos, por ejemplo, mencionabas al principio 2 o 3 cuestiones que se convierten muchas veces en verdaderos conflictos socioambientales, el tema de la explotación minera a cielo abierto, el tema de los nuevos mecanismos de extracción de hidrocarburos no convencionales, lo que se conoce como el fracking, exacto, lo que mencionaba recién Lautaro en relación a la agricultura extensiva y a la utilización de agroquímicos o agrotóxicos. Es decir, hasta qué punto o cómo debe ser la legislación en ese sentido para que sea una legislación eficaz, para que sea una norma eficaz. Y ahí yo creo que evidentemente se plantean o se van a plantear perspectivas muy distintas, muy diversas, que ojalá enriquezcan el debate, que ojalá contribuyan a generar una norma lo más íntegra, lo más completa posible, pero reitero, de cumplimiento posible. A ver, vos inclusive lo charlábamos antes del programa. ¿Es necesario, es conveniente prohibir este tipo de prácticas, como lo hacen, por ejemplo, algunas legislaciones locales, algunas ordenanzas municipales en distintos puntos del país? Bueno, yo creo que es un tema muy complejo, que requiere de una mirada amplia, que requiere una óptica abarcativa,
y que no necesariamente la pregunta merece una respuesta afirmativa, merece una respuesta positiva. A mí me gustaría que en este caso el constituyente tenga una mirada comprometida con el desarrollo necesario para la población santafesina y sobre todo una mirada prudente, una óptica prudente. Yo me anoté algunos puntos, dije, pensando, y me uno a este colectivo, de gente que está alejada del derecho. Entonces, declarar libre de fracking o regular el fracking, los cotos de caza, el turismo cinegético, la regulación de las fumigaciones, ¿eso debe estar en la Constitución? ¿Son temas que debe estar en la Constitución? La pregunta por el debe es una pregunta compleja, porque en realidad las constituciones provinciales tienen, si se quiere, un carácter híbrido. Fijémonos que supuestamente una constitución constituye al pueblo. Es el pueblo el que se une en asamblea y establece al sujeto político, ¿verdad? Inclusive en su reforma, por eso se hace en asamblea. Entonces, supuestamente, siempre las recomendaciones van por el lado de, son las normas más fundamentales que no deben tener en cuenta eventos circunstanciales o del paso del tiempo. Pero lo cierto es que, justo en relación a naturaleza, salud y ambiente, los bienes en juego son tan prioritarios y además son tan precarios. Cuando nosotros hablamos de naturaleza, hablamos de entidades que pueden desaparecer para siempre. Una vez que no están más. Es ese el problema central, la urgencia. Eso es lo que le da entidad jurídica al objeto de protección. ¿Y por qué es importante que el objeto de protección esté en la Constitución? Más allá que después siempre se puede poner una norma que diga que es un mínimo protectorio, no el máximo que se va a obtener. Porque significa que no puede ser derogada por un cuerpo político de menor jerarquía. A partir de lo que decía Lautaro, de que la Constitución debiera ser el pueblo deliberando, experiencias como Esquel, Locompué, generaron consultas populares vinculantes. Por ejemplo, en estas dos localidades se prohibió la instalación de mega emprendimientos de minería a cielo abierto a partir de hasta el 80% de la población votando y diciendo que no. La consulta popular, en este caso, debiera figurar en la Constitución. Sí, a ver, yo creo que, y no solo la consulta popular, todos los mecanismos de participación ciudadana. A ver, si la ley que declara la necesidad de la reforma de la Constitución o el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma es limitativa en este sentido, o la interpretación que se va a hacer es limitativa, en este caso yo creo que hay un claro déficit porque no se mencionan todos los mecanismos de participación ciudadana que a mi juicio necesariamente debieran estar incluidos. La consulta popular, la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio, es decir, una serie de instrumentos y herramientas de la política ambiental que en mi criterio debieran estar incluidos. Ahora, volviendo a lo anterior, vos mencionabas recién el caso de Esquel y de un montón de lugares. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de Famatina, en La Rioja, un montón de lugares donde evidentemente la conflictividad social ligada a lo ambiental ha generado serios obstáculos para el progreso de determinados desarrollos o determinados emprendimientos, en este caso en relación a la minería. Por eso la cuestión, esto pone de relieve la importancia de la licencia social para este tipo de cuestiones, y la participación ciudadana va de la mano o es un presupuesto necesario para conseguir esa licencia social. Ahora, la cuestión, volviendo sobre la cuestión de prohibir o no prohibir, lisa y llanamente, yo tengo una perspectiva, digamos, muy cauta sobre la materia. Gonzalo hoy mencionaba un fallo muy importante de la Corte, el fallo Gersich, y la Corte también tiene otros fallos importantes, sobre todo a partir de los votos del doctor Lorenzetti, que ha incursionado mucho en materia ambiental, donde dice que el cuidado del ambiente y el desarrollo están ligados, no deben verse como polos contrapuestos.
residuos. Y en ese sentido él habla siempre de que no se trata de prohibir irracionalmente, sino de autorizar razonablemente. Y yo entiendo en este sentido que, como decía hace un ratito, la legislación de nuestro país contiene numerosas herramientas e instrumentos de gestión ambiental que permiten prever los impactos ambientales que provocan ciertas actividades. Y bueno, y si la utilización y la implementación de esas herramientas, de esos instrumentos, efectivamente demuestran que estas actividades ocasionan un impacto ambiental grave, irremediable, tanto en los elementos o en los recursos como en la calidad de vida de las personas, entonces indudablemente hay que actuar. De lo contrario, tenemos una realidad y un contexto socioeconómico al que atender. El caso del fracking es el ejemplo más claro. Asistimos hoy en día a un problema energético gravísimo que se visualiza en la cuestión de las tarifas como producto de una política evidentemente errónea del Estado durante muchísimo tiempo. Lo que genera que nuestro Estado, que nuestro país tenga que pagar miles de millones de dólares por año para subsanar esta cuestión. Eso de algún modo hay que remediarlo, hay que solucionarlo. Y estas nuevas maneras o formas de generar energía y de extraer hidrocarburos se presentan a priori como una solución que yo creo que hay que seguir investigando con mucho cuidado, con mucha precaución, teniendo como norte, por supuesto, la tutela del ambiente, pero también con la precaución de no generar mecanismos prohibitivos así a priori. Me queda un montón de temas, seguramente esto va a ser el inicio de alguna otra mesa a los cuales vamos a convocarlo, porque me queda lo del amparo ambiental, me queda hablar con DEGREF, sí, además de esto, los otros tipos de energías, como la eólica o la solar, no cumplirían la función, bueno, pero se nos va el tiempo, así que los comprometo a que de acá a un par de semanas volvamos a encontrarnos para algunos temas que seguramente quedaron en el tintero. Gracias, Pablo. No, al contrario, gracias por la invitación. Lautaro. Sí, Carlos, muchas gracias. En la luz verde me voy al encuentro de Raúl, es la buena noticia, la noticia... La luz que nos permita caminar, avanzar y la que más te cuesta encontrar. La que estamos todo el fin de semana buscando y muchas veces hasta ahí, hasta el domingo a la noche no aparece. Pero encontramos una que está relacionada con algo que fue apertura del programa. Si sos de aquellos televidentes que nos seguís regularmente, te contábamos en la apertura del programa de una escuela en Mar Chiquita. No Mar Chiquita Córdoba, sino Mar Chiquita Buenos Aires. Una escuela que se había construido de manera sustentable íntegramente, pero que además estaba pensado que su autoabastecimiento de energía también era sustentable. Bueno, ya se hizo la escuela. Así es. Se inauguró, cortaron la cinta, ahí estuvieron todas las autoridades presentes. En muy poco tiempo se va a empezar a dar clases en ese lugar. Es la buena noticia de la semana. Y como es la buena noticia, la ubicamos en nuestra luz verde. La obra comenzó el 1 de mayo cuando inició la tarea de enterrar los cimientos de cubiertas de caucho. Se construyó con materiales reciclados y es autosustentable. Recoge y se abastece de agua de lluvia, toma la energía del sol para calefaccionarse y produce alimentos. La semana pasada fue presentada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, que dijo: esto lo hacemos juntos, logrando algo mejor para que nuestros hijos vivan en un entorno sustentable. Para la construcción se utilizaron unas 25 toneladas de materiales reciclados, el resto es madera y cemento. El edificio fue construido con la ayuda de la organización uruguaya sin fines de lucro TAGMA, el arquitecto Miguel Reynolds, y cuenta con financiamiento público y privado. Los alumnos podrán participar de experiencias y actividades sustentables, habrá capacitaciones y talleres para crear proyectos con impacto social. Es la primera escuela autosustentable del país, la segunda de Latinoamérica, porque la primera fue en Uruguay y en menos de un mes los chicos van a estar allí dando clases. Así es. Lo bueno de esta escuela es que no tiene que preocuparse por el tarifazo, tanto en la energía como en el gas, por ejemplo, porque está toda diseñada para que los chicos no sufran ni frío ni calor. Está todo pensado según la arquitectura moderna y con la cual se diseñó esta escuela, que los chicos no tengan que necesitar ni aire acondicionado ni calefacción. Bueno, es una buena noticia y demuestra que
Usted me dirá, pero esto es en pequeña escala. Sí, obviamente. Pero que se puede, ¿no? Que cada uno de nosotros puede aportar y por eso lo presentamos en La Luz Verde. Gracias, Raúl. Gracias. Y en el final del programa, ¿cómo lo cerramos? Vamos a hablar de algunas cosas, nos queda muy poco tiempo hoy. Quisimos priorizar nuestros invitados, a quien mucho le agradecemos que hayan venido. Me animo a decir que el derecho ambiental es una rama nueva. Es algo que tenemos que discutir entre todos, tenemos que charlarlo. Bienvenido sea que el Código Civil tenga algunos elementos, que la Constitución Provincial o el borrador ya esté pensando sobre este tema. Pero me animo a decir también que cuando se habla del derecho hacia alguna persona, algún sujeto, o en este caso, a algún bien común, si hablamos de derecho porque lo hemos violentado, ¿no? Es casi como consecuencia de algo que hemos hecho los hombres, es casi como consecuencia de algo que hemos generado. Hace poco tiempo te contaba un dato que habíamos leído y que nos parecía importante. En la cantidad de billones con B larga, que tiene de vida nuestra Tierra, si lo extrapolamos en tiempo determinado, hombres y mujeres estamos viviendo en esta Tierra hace 4 años. ¿Se entiende, no? En la relación de tiempo de la Tierra a lo que el hombre apareció a vivir en el universo, hace 4 años que vivimos en este planeta. Y en 4 años, dicen, ya hemos talado, por ejemplo, el 70% de los bosques nativos. Este ejemplo, anecdótico si se quiere, nos sirve para decir, hablamos de derechos ambientales porque lo hemos violentado demasiados. Nos están diciendo, tengo derechos, ¿pero por qué tengo derechos? Porque te lo hemos violentado. Hay que hablar de un nuevo derecho. Ahora, también me parece, o nos parece, lo hablamos con la producción, vamos a hablar en plural, que cuando se habla de esto queda relegado a alguna mesa de un programa muy específico como este, algunos cursos, algunas jornadas, algunos seminarios, algunas cátedras de universidades o de escuelas superiores, pero que poco se lleva a la práctica en la vida cotidiana y que poco se ha legislado. Bienvenido sea esta nueva puerta que se abre para legislar. Ahora, esa legislación ya existente y la que va a haber, ¿cómo hacemos para que sea viable? Porque es cierto que el legislador está tentado a escribir casi una poesía, más que un artículo de un Código Civil o de una Constitución. El tema es que eso que se debata, se discuta, después sea, primero, con la responsabilidad del Estado y la voluntad política de controlarlo, de que realmente eso luego suceda, pero además que sea viable. Y el eterno conflicto es este que estamos viviendo desde hace ya el siglo XX y el siglo XXI. Cómo compatibilizar el desarrollo, la necesidad de vivir confortablemente, que hombres y mujeres reclamamos hoy, con la necesidad imperiosa de cuidar nuestra única casa. Si se legisla y no se cumpla, o si se legisla y no se controla, va a quedar como tantas veces en letra muerta. Me voy con esto que encontró la producción, encontró Fabio y que es realmente interesante. El martes 8 de marzo de 1983, en el diario El País de España, un periodista escribió: esperemos que algunas cosas cambien, porque si no el planeta se va a encargar de cambiarnos por mejores compañeros de viaje. Bueno, ojalá que este programa de hoy haya servido también para ver cómo nos comportamos nosotros, qué exigimos a los legisladores y cómo hacemos para poder compatibilizar un buen vivir con un cuidado del planeta. Con esa idea nos despedimos hoy. Nos despedimos tan solo por 7 días. La semana que viene lo invitamos a que nos volvamos a encontrar aquí, por la frecuencia de Veo Santa Fe, Santo Tomé y Coronda, para hacer un nuevo programa de Onda Verde. Gracias por todo. Hasta la semana que viene.